Segundo problema sobre estequiometría. El problema dice que tenemos que hacer la representación simbólica de esta ecuación química que tenemos acá. Ácido sulfídrico más plomo igual sulfuro plúmico más hidrógeno. Luego voy a hacer la igualación y luego los incisos C y D. Vamos a responder, ¿no? Primero, inciso A. Vamos a hacer la ecuación de esta simbólica de estos compuestos, que sería ácido sulfídrico. Cuando dice ácido, sí o sí lleva hidrógeno. Hidrógeno, H. Ácido sulfídrico de azufre. Tenemos azufre. Y como termina en hídrico, todo lo que termina en hídrico o en uro, no va a llevar oxígeno aquí al lado. Entonces es sin oxígeno. Luego anotamos su valencia. El hidrógeno tiene más 1 su valencia. Por lo tanto, el azufre tiene que trabajar con negativo, que sería menos 2. Intercambiando valencia, el 2 viene acá, y el 1, que no es necesario anotar, ¿no? Posteriormente ya lo podemos borrar, su valencia. Luego anotamos más el plomo. Plomo, Pb, Pb. Luego, a continuación, voy a obtener como resultado igual el sulfuro plúmbico. Ponemos el plúmbico, Pb, primero el metal, luego el sulfuro S, y como termina en uro, no lleva oxígeno. Ahí, sin el oxígeno. Colocamos su valencia. Como dices, plúmbico, ICO, la mayor valencia del plúmbico es más 4. Y del azufre, sulfuro nuevamente negativo menos 2. Aquí sí podemos simplificar. La mitad de 4 es 2. Ponemos al azufre. Y la mitad de 2 es 1, que no es necesario anotarlo. ¿Ya? Luego borramos valencia porque ya se simplificó y ya se intercambia. Seguimos, vamos a el último, más el hidrógeno. Cuando colocamos el hidrógeno, como el hidrógeno es un gas, se pone H2. Siempre molecular. H2. Bien, ya está la representación simbólica. Ahora viene la igualación. Igualar significa que tenemos que tener la misma cantidad de elementos, átomos, aquí a la izquierda como a la derecha, ¿no? Vamos a empezar por el plomo. El plomo aquí tiene 1 y acá también 1, igualado. El azufre, aquí tiene 1 y aquí tiene 2. 2. Por lo tanto, tendríamos que poner un 2 acá para igualar, ¿no? 2 por 1, 2. Ya estaría igualado con el 2 azufre. Y finalmente, hidrógeno. Hidrógeno aquí tenemos 2 por 2, 4 hidrógeno. Y para igualar, porque aquí solo hay 2, entonces colocamos un 2 allí y ya estaría igualado. Y con eso respondemos el inciso D, que dice igualación por cualquier método. Yo apliqué el método del tanteo. Respondiendo ahora a la pregunta C, inciso C. Pues realizar la demostración de la ley de la conservación de la masa. Y para eso yo necesito saber cuánto, según la tabla, cuánto es el valor del plomo, cuánto es el valor del azufre, S, y cuánto es el valor del hidrógeno, H. Entonces, vamos a la tabla. Según la tabla, encontramos el valor del plomo de 207 gramos. 107 gramos. Del azufre es 32 gramos. Y del hidrógeno es solo 1 gramo. Entonces, con esos valores voy a hacer mis cálculos para hacer la demostración de que se conserva la masa. ¿Cómo se hace este cálculo? Multiplicamos el 2, que es este 2 de aquí,
por, abrimos paréntesis, y colocamos el peso atómico del hidrógeno, que es 1. 1 multiplicado por este 2, que me indica 2 átomos de hidrógeno, 1 por 2. Más, sumado más el peso atómico del azufre, que es 32. Colocamos más 32 y cerramos paréntesis. Entonces hacemos esta operación en la calculadora. 1 por 2, 2, más 32 serían 34. 34 multiplicado por este 2 de afuera serían 68 gramos. Entonces tendríamos aquí un total de 68 gramos de el ácido sulfídrico. El plomo, como aquí el plomo es solito y su peso atómico es 207, entonces anotamos directamente el valor de 207 gramos. 207 gramos. Acá en el resultado final tenemos el sulfuro plúmico, que vamos a sacar la suma de 207, que es de plomo, más del azufre, que es 32 por 2, 32 por 2, y sacamos un resultado. Más abajo ponemos el resultado. Entonces, 32 por 2 serían 64. 64 más 207, sumando en calculadora, entonces tenemos un resultado de 271. 271. Ahora sacamos del hidrógeno. Se debe multiplicar 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, y también nuevamente multiplicado por el 2 de acá. Por el 2. Por ese 2, que me indica 2 átomos. Entonces 2 por 1 por 2 directamente es 4 gramos. ¿Queda en gramos? También queda en gramos. Bien, entonces ahí está. ¿Y cómo comprobamos que está correcto? Si sumamos 68 más los 217, sumando más los 217, voy a obtener un resultado de 275. ¿Ya? 275. Y lo mismo, sumando 271 más 4 igual es 275. Pero eso es solamente para comprobar, no lo tengo que anotar en ninguna parte, ¿ya? Porque lo que me interesa son estos resultados, ¿no? Pero solamente para ver si está correcto, porque a veces hacemos cálculos, malos cálculos, y no me da la igualdad. Entonces en este caso sí me está dando la igualdad. Bien, ahora sí vamos a responder a la siguiente, ya está el inciso C. Vamos al último inciso D. Pregunta: ¿cuántos gramos de ácido sulfídrico? ¿Cuánto de ácido sulfídrico? ¿Cuál es el ácido sulfídrico? Lo vamos a nominar con la letra A. Sería este A. El B sería el plomo. El C sería el sulfuro plúmico. Y el D sería el hidrógeno. Entonces, como dice, ácido sulfídrico sería el A. Y plomo, a la vez también el plomo. Entonces, eso me indica que voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo. Entonces, primero, ¿cuántos gramos? Pongo X1 de ácido sulfídrico. Y luego, ¿cuántos gramos de plomo? X2 se necesitan para obtener 120 gramos de sulfuro plúmico. 120 gramos de sulfuro plúmico, que sería el C. Entonces voy a obtener acá como resultado, necesito obtener 120 gramos de el C, que sería el sulfuro plúmico. Entonces, ¿cuántos gramos voy a mezclar para obtener 120? Esas son incógnitas. Sabiendo que con 68 gramos más 207 gramos voy a obtener 271. Esos datos voy a utilizar para hacer mi cálculo de regla de 3 simple. Bien, me voy a hacer mi regla de 3 simple y voy a resolver aquí.
Entonces, el primer dato que voy a utilizar es 68 con el 271. Entonces, decimos 68 gramos del compuesto A se obtiene 271 gramos del compuesto C. Del compuesto C. Y entonces, ¿cuántos gramos quiero obtener del compuesto A para obtener 120 gramos de compuesto C? Ya, ahí, compuesto C. Entonces, voy a obtener mi producto que voy a multiplicar. El resultado X1 sería igual. Según la regla de tres simples, se multiplica a lo cruzado, que sería 68 gramos del compuesto A por 120 gramos del compuesto C. Por 120 gramos del compuesto C. Dividido entre el 271 del compuesto C. Ya, entonces aquí puedo simplificar, gramos C se van, gramos C también se van. Y hago mi cálculo de los valores en mi calculadora científica y digo 68 por 120 igual dividido entre 271. El resultado es de 30,11. Resultado final entonces, tengo que X1 vale, que voy a necesitar, de 30,11. 30,11. 11 gramos de quién? Del compuesto A. Ya tengo entonces mi respuesta. ¿Sí? Vamos a la segunda pregunta. X2. X2, entonces, para obtener X2 voy a necesitar el dato este de 207. Si con 207 gramos de plomo, que sería el compuesto B, gramos de B, se necesitan para obtener 271 gramos del compuesto C nuevamente. Gramos del compuesto C. Entonces, si yo quiero determinar cuántos gramos de plomo se necesitan para obtener 120 nuevamente, para el mismo dato, gramos del compuesto C. Bien, entonces se multiplica. Para obtener X2, se multiplica igual a lo cruzado, ¿no? Así. Sería 207 del compuesto B, gramos del compuesto B, multiplicado por 120 gramos del compuesto C, dividido entre los 271 gramos del compuesto C. Bien, y aquí que simplificamos, gramos C nuevamente con gramos C, y me va a quedar gramos de B. Resultado final, hago la operación de mi calculadora y voy a decir que multiplicando 207 por 120 voy a obtener un resultado dividido entre 271, y eso es igual a 91.66. Respuesta final, entonces tengo que X2, el resultado final es de 91,66 gramos del compuesto B. La primera respuesta es del compuesto A. La segunda respuesta es de compuesto B. Ahí, 91.66. Y ahí termina el problema.